Bueno, primero comentarles que están todos silenciados para poder prestar atención bien a los disertantes. A medida que vayan surgiendo preguntas, la idea es que las puedan exponer en el chat, así después las levantamos y bueno, y enriquecemos el debate. Le doy la bienvenida a esta formación. Vamos a escuchar a tres compañeros, a Federico Sciorra, que es responsable de formación del peronismo militante 3 de febrero, a Gonzalo Fiore, que es autor del libro Una globalización antiglobalista, y a Manuel Valentí. Si les parece, arrancamos escuchando a Federico, que como les dije, bueno, es responsable de formación política de 3 de febrero y también es miembro de la CENAC. Bueno, agradecer a la CENAC por esta formación, ya que nuestros tres expositores pertenecen a ese espacio. Los dejo entonces con Federico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecerles por participar en esta nueva actividad que hacemos entre la Regional Noroeste y el CENAC. También agradecerle obviamente al CENAC por la predisposición que tienen siempre de participar en estos espacios y también siempre nos ayudan a complejizar un poco los análisis que hacemos. Y un poco cuando me puse o me decidí a preparar mi reflexión, pensaba que podía llegar a aportar teniendo en cuenta que iba a compartir espacio con dos compañeros que tienen una visión y un análisis mucho más desarrollado y claro en el plano de lo internacional, y teniendo en cuenta que también yo participo como integrante de la región noroeste, me pareció que sería interesante hacer un desarrollo pensando en por qué nos interesa la política internacional, por qué lo trabajamos tanto también desde la regional noroeste, cuál es la relación, esa íntima relación entre la política nacional y la política internacional, ¿no? Y terminar haciendo una breve reflexión sobre el libro de Gonzalo. Como siempre suelo hacer, voy a arrancar con una cita de Perón, que siempre nos permite como articular el discurso. Es de un capítulo que se llama Hacia el universalismo, y paso a leer. Cada país participa de un contexto internacional al que no puede sustraerse. Las influencias recíprocas son tan significativas que reducen las posibilidades de éxito en acciones aisladas. Por ello, la comunidad latinoamericana debe retomar la creación de la propia historia, tal como lo vislumbró la clara evidencia de nuestros libertadores. En lugar de seguir por la historia que quieren crearle los mercados internos y externos, lo repito una vez más, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Nuestra respuesta contra la política de dividir para reinar debe ser la de construir la política de unirnos para liberarnos. Tenemos que admitir como lógica la acción de los imperialismos en procura de evitar que la unión de nuestros países se realice, ya que ellos opuestos a sus intereses económicos y políticos. En consecuencia, debemos admitir que la lucha es necesaria, pero nosotros también aprendimos a reducir el costo social de la lucha. Bien, y de este fragmento lo que más me interesa, o sea, si bien hay un desarrollo puesto en la cuestión de construir la unidad latinoamericana para liberarnos del yugo imperialista, me voy a detenerme más en la cuestión de la importancia que le da Perón al contexto internacional, ¿no? Cómo esas influencias de lo que ocurre en el plano internacional determina el margen de acción de nuestra política nacional, ¿no? ¿Qué es lo que podemos realmente implementar? Y cuál es nuestra soberanía. Digo, y me parece clave destacar que la cita primero es de 1974, digo, es de hace 46 años, o sea, primero la vigencia de Perón en su análisis, que ya vislumbraba este proceso hacia la universalización, y por lo tanto una incidencia cada vez mayor del plano internacional en lo nacional, ¿no? Y en la región también. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué ha cambiado desde el 74 a la actualidad? Digo, ¿por qué tiene tanta importancia el plano internacional? Sobre todo nuestro desarrollo como nación. Y eso requiere que desarrollemos brevemente el proceso que conocemos como globalización y los impactos que tiene en la actualidad. Lo voy a hacer de una manera bastante breve, o sea, primero es un proceso histórico y me interesa desarrollarlo en el plano económico y en lo político e ideológico. Digo, en el plano económico es donde subyacen los flujos comerciales de capital, información, conocimiento, que circulan e involucran, digo, en mayor o menor medida a los distintos países. Y tiene la particularidad de que estos flujos están asignados por una profunda asimetría. Digo,
una asimetría que favorece siempre a un grupo pequeño de naciones altamente desarrolladas y que posiciona al resto en una situación o posición de dependencia y vulnerabilidad. Marcado también por el crecimiento, o sea, una situación de crecimiento de la creciente financiarización de la economía, digo, en detrimento de la economía real o de producción. Y por el lado de lo político, pensaba que digo, el gran soporte ideológico de la etapa de la globalización, de esta etapa actual, es el pensamiento neoliberal, ¿no? Digo, que promueve el libre comercio, la hegemonía de mercado, como regulador de las relaciones de producción en el mundo, digo, el individualismo exacerbado, el superconsumo, etc. Digo, inclusive uno lo puede vislumbrar en los programas de ajuste promovidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, digo, que empeoran la situación social y económica de los países menos desarrollados, ¿no? Convirtiéndolos paulatinamente en enclaves del capital externo. Digo, y por lo tanto, comprendiendo que vivimos en esta etapa histórica, donde la interdependencia es un hecho fundamental, donde el avance tecnológico permite los flujos de capitales como nunca antes en nuestra historia, donde aparecen las translocalizaciones de las escaleras de valor global. Hoy más que nunca nuestro análisis, como cuadros integrales, tiene que incluir la faceta internacional, o el análisis internacional, porque si no, podemos caer en un análisis trunco sesgado, ¿no? Y quería traer dos ejemplos que son digo, para entender esto en ejemplos concretos, ¿no? De la coyuntura argentina. Y el primero que pensé fue el de la deuda, ¿no? La renegociación de la deuda que lleva el gobierno argentino. Digo, si hacemos un análisis que no incluya el escenario internacional, podríamos pensar que esta negociación es una más de tantas, en donde el Estado soberano negocia con acreedores privados y con organismos multilaterales la prórroga de sus pagos o un refinanciamiento, pero cuando agregamos la variable internacional de la situación, cambia radicalmente. Digo, ¿por qué hay un rechazo constante del BlackRock a las ofertas de renegociación que plantea el gobierno argentino, a pesar del respaldo del FMI y el G20, digo, de la última oferta? Y BlackRock se opone porque el escenario internacional con la crisis por la pandemia va a desencadenar futuros procesos de renegociación con otros países, y no quiere bajo ningún punto de vista que la propuesta argentina de sostenibilidad de la deuda siente un precedente para esas futuras negociaciones. Por lo tanto, esta negociación hoy adquiere un carácter fundamental para el escenario internacional que se avecina. Digo, la posición de BlackRock responde a eso, y no a la oferta propiamente dicha del gobierno argentino. Lo que se quiere lograr, lo que se busca es un disciplinamiento con respecto a futuras negociaciones, y que no se pueda incluir la cuestión de la sostenibilidad de la deuda. Y el otro ejemplo que pensé que me parecía interesante es con respecto a la nota que hace unos días con Cristina, la nota de Zayat, sobre la presencia de los empresarios del G6 durante la celebración del Día de la Independencia. Digo, me parece que es central comprender que los grupos empresarios que estuvieron en el acto 9 de julio poco interés tienen en el mercado interno nacional, digo, porque son parte de este proceso de transnacionalización de los capitales. Digo, y siguiendo un poco la nota, el ejemplo, uno de los ejemplos que utiliza Zayat es el de Techin, digo, donde en primera instancia debemos destacar que las ganancias generadas en el mercado argentino no significaron directamente una reinversión en ese mercado nacional, y por consiguiente la expansión de ese mercado, sino que esas ganancias se utilizaron para expandirse en un mercado internacional que comenzaba a ser amenazado por la expansión china. Digo, y siguiendo el hilo de la nota de Techin, digo, hoy su casa matriz está en Luxemburgo, para pagar menos impuestos, básicamente, y tiene plantas o es socio en diversos países, a los cuales incluso le ha dedicado una mayor inversión comparada con la realizada en Argentina. Digo, entonces, es interesante comprender, por ejemplo, estos grupos económicos como Techin, que son parte de ese proceso internacional de transnacionalización del capital, porque si no, inclusive podemos cometer el error de comprenderlos como si fueran, o asociarlos a una burguesía nacional, o sea, o que piensan en ese desarrollo nacional, soberano, lo que sería un error fundamental, digo, discernir esto. O sea, no pongo el ejemplo para introducirme en la política, sino para entender y poner el plano internacional en las discusiones, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que tiene Techin? Y Techin quiere incrementar sus mercados a nivel internacional. Digo, y ahora me gustaría un poco como, o sea, la idea de la formación, obviamente, es hablar sobre trabajar el libro de Gonza. Voy a comentar algunos ejes que me parecen interesantes de su libro, no me voy a extender mucho,
Pero en primera instancia me parece que está bueno destacar que es un libro de lectura amigable y que nos invita a reflexionar a lo largo de la lectura del mismo. Y me parece que es un libro que es de lectura obligatoria para el escenario post-pandemia. O sea, más que nada por la crisis económica a la que vamos a atravesar a nivel internacional, a nivel global. Pero quiero tomar 3 ejes que me parecen que son fundamentales para la nación y para la región, básicamente. El primero de estos es la capacidad de la que habla Gonzalo, de esos populismos de derecha de interpelar a un conjunto de la población de una forma muy heterogénea, a través de un discurso antiglobalista. Antiglobalista en lo retórico, porque justamente intenta persuadir a aquel sector que se ha visto damnificado por la globalización, que es el trabajador como sujeto político, ¿no? Este proceso del que hablaba, de la translocalización de los capitales productivos en búsqueda de un menor costo de mano de obra y la posibilidad de sortear derechos laborales, ha generado un gran número de desempleo. Y si a ese escenario le sumamos la revolución 4.0 y el reemplazo relativo del hombre por la máquina, el escenario se vuelve aún cada vez más complejo. Y evidentemente este discurso logra canalizar este descontento. Eso es lo que es muy llamativo. O sea, el discurso de Trump, por ejemplo, logra canalizar ese descontento y le agrega un componente xenófobo, antimigratorio, antiminorías, de desprecio a la diversidad sexual, a la identidad de género, etc. Pero en este caso no me quiero adentrar en por qué este discurso tiene esa capacidad de interpelar a esas personas que se han visto desfavorecidas por la globalización, sino que invito como a que reflexionemos cómo evitar ese escenario en Argentina, cómo logramos que esto no nos ocurra a nosotros. Y creo que nuestra misión ahí como militantes y como cuadros políticos del justicialismo es construir un mensaje lo suficientemente amplio que permita canalizar ese descontento en un proyecto de liberación nacional. Es por lo tanto, me parece a mí imperante, evitar caer en falsas antinomias. Podemos tener opiniones diversas, incluso por momentos contradictorias, pero nuestra contradicción principal es y seguirá siendo liberación o dependencia. Yo creo que el peronismo es un movimiento con la capacidad de aglutinar a mayorías y minorías más allá de esas posibles contradicciones. Y es fundamental sostener eso si no queremos experimentar el surgimiento de un Bolsonaro en nuestra patria. El segundo eje que me pareció muy interesante es con respecto al rol que Gonzalo le da a los fundamentalismos religiosos en la política. Y él ejemplifica con el caso de Brasil con Bolsonaro, con la participación que tuvieron en el golpe con Evo Morales, en Bolivia, también incluso el crecimiento que tienen en Perú. Y es un crecimiento que se viene largo y ancho de la región y de una manera subterránea. Y es fundamental que nosotros empecemos a identificar eso, ¿no? Identificar el crecimiento y comenzar a problematizar con respecto a esto. Y ahí quiero meter un chivo, hace muy pocos días una compañera del SENAC hizo una entrevista a un teólogo y se discutió sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué se daba este crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones, de los fundamentalismos religiosos? Y me pareció que fue primero una entrevista muy interesante, o sea, las respuestas, se las recomiendo que la vayan a ver, está en la página de OSIPEX. Y la respuesta que daba es que estos elementos surgen justamente por 2 factores, dice él. Primero, que hay una crisis importante en la representación de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y esos fundamentalismos vienen a llenar ese vacío que dejan esas matrices tradicionales, ¿no? Y los ejemplos son, como gráficos, el caso de Bolsonaro, el caso en Perú, la participación que tuvieron, como decía antes, en el golpe de Estado de Bolivia. Y el segundo lugar también que planteaba, que esta parte la voy a leer casi textual, no textual, pero algunos matices, planteaba que las agendas de diversidad, inclusión y derechos humanos, plantean no es que la sociedad cambió de un momento a otro, y como eso entró en agenda y en discusión, ya está saldado. No, lo que se inscribió ahí es una tensión. Y estos grupos fundamentalistas tienen una gran capacidad de en esas tensiones, tomar una posición y generar que se sumen, es decir, generar un discurso que sumen adeptos, de una manera muy eficaz, digamos. Eso es lo que aparece en este escenario. Una de las preguntas que hacía la compañera, que es brillante, ¿qué es lo que puede hacer el Estado en esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y le respondía que el rol del Estado es como resignificar el tema de la dimensión pública de lo religioso.
esa lógica de anular lo religioso, de sacarlo fuera del escenario público, no es una respuesta que haya funcionado, o sea, no es una respuesta correcta. Y él propone, digo, que la mejor manera es crear contrahegemonía, digo, conflicto en el espacio público, digo, para demostrar que esas voces que se hacen llamar hegemónicas de estos grupos fundamentalistas, en realidad no son hegemónicas, sino que el mundo de lo religioso es mucho más plural y diverso, digamos. Eso me parece como clave. Y el último eje que me parece interesante desarrollar del libro de González, hay muchos, yo elegí estos tres porque me parecieron interesantes. Que es un tema que ya hemos abordado de la regional, también con el CENAC, que es el rol del Papa Francisco, ¿no? En esta disputa geopolítica, ¿no? De la gobernanza global. En ese sentido, les invito a todos a desligarse del prejuicio, ¿no? Quiero decir con esto, no hay que pensarlo en términos de si uno es católico, musulmán, agnóstico, ateo. Me parece que lo que es importante es comprender el rol y el peso estratégico del Papa Francisco en el escenario internacional. Hoy el Papa constituye una voz fundamental contrahegemónica a la globalización reinante, ¿no? Digo, una crítica al neoliberalismo, al individualismo extremo, una crítica a la técnica neoliberal y a esta cuestión del progreso, un progreso que ni siquiera tenemos la capacidad de discutir hacia dónde vamos. Me parece que ese peso del Papa es fundamental. Y le agregamos algo que lo desarrolla en el libro, digo, el Papa Francisco no solamente tiene esa crítica al orden global, sino que se presenta como un enemigo de estos populismos de extrema derecha, ¿no? Que tienen discursos basados en el odio. El Papa se enfrenta también a esos discursos y da una visión profundamente cristiana y humanista, ¿no? Digo, entonces, invito a que realmente leamos al Papa, escuchemos sus intervenciones, porque creo que es una guía filosófica muy interesante, digo, más allá de la cuestión religiosa. Y para ir cerrando, digo, es, la idea es pensar un poco en el escenario post-pandemia, ¿no? Digo, se viene una crisis económica mundial a la cual vamos a asistir y tenemos que prestar atención cómo se van construyendo estos discursos políticos, ¿no? Este discurso antiglobalista, como en el caso de Trump, que no plantea una revisión de la matriz del pensamiento neoliberal, perdón, y tampoco pregona un cambio en la matriz económica, ¿no? O sea, no es que llaman a revertir esa simetría. De hecho, el discurso de Trump también está digamos, muy estructurado en este declive relativo de Estados Unidos y su enfrentamiento con China. Entonces, digo, creo que tenemos que prestar atención a cómo se van construyendo esos discursos, y nuestro rol como militantes políticos tiene que ser la de persuadir al otro, ¿no? De construir un discurso lo más amplio posible y estar atentos frente al avance de este discurso de odio, ¿no? Digo, que desembocó en América Latina con Bolsonaro, y que tenemos que buscar la manera de que esto no siga avanzando. Con eso quiero cerrar mi intervención y agradecerles por escucharme. Dale, gracias Fede, clarísimo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gonzalo Fiore, que es el autor del libro Una globalización antiglobalista. Él es abogado, es analista internacional y es responsable de la CENAC de la provincia de Córdoba. Gracias, compañeras. Bueno, gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias por estar participando de la actividad. Gracias, Fede, por tus palabras y por tus apuntes del libro. Me parecen todos muy, muy interesantes y suscribo todo lo que dijiste. A mí también me gusta empezar siempre citando al general Perón, que decía que la verdadera política, la política que importa, es la política internacional. No se pueden analizar los fenómenos de la política nacional sin tener en cuenta lo que sucede en el contexto global, en el contexto mundial, y eso está más patente que nunca hoy. Los fenómenos hoy están más entrelazados que nunca y necesitamos saber qué es lo que está pasando en el mundo para ver cómo nos paramos, cómo actuamos y cómo avanzamos hacia un proyecto emancipador de liberación nacional que también tenga una política independiente en materia de relaciones diplomáticas, de relaciones internacionales, cómo nos relacionamos con la región, cómo nos relacionamos con nuestros socios comerciales, nuestros socios políticos, nuestros socios económicos. Y para eso tenemos que saber cómo se está manejando el mundo de hoy y hacia dónde va en este escenario post-pandemia, que va a ser algo completamente inédito para lo que estamos acostumbrados. Creo que va a ser un escenario que no tiene
absolutamente ningún parangón, ningún paralelismo en la historia, y por eso la idea de este libro es intentar dar un poco de cuenta de lo que venía pasando previo a la pandemia, lo que venía pasando en el último lustro, y también dar algunos apuntes de hacia dónde puede ir. Podría decirse que la era del antiglobalismo que trato en el libro se inauguró con dos hechos importantes que sucedieron en el año 2016, por eso se toma especialmente ese recorte temporal, que fueron la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos y la votación del Brexit en el Reino Unido. Ambas elecciones se dieron en 2016, contra todo pronóstico. Trump le ganó a Hillary Clinton y ganó el sí al Brexit en el Reino Unido, a pesar de que todas las encuestas pronosticaban otra cosa. A partir de allí venimos asistiendo a una serie de fenómenos sumamente heterogéneos, pero que tienen en común la utilización de un discurso profundamente crítico a la globalización, contrario a lo que ellos llaman, este tipo de dirigentes llaman las élites políticas tradicionales de sus países, financieras también, y también con un discurso de odio muy, muy grande, profundamente anti-inmigratorio, contrario a las minorías, a la comunidad LGBTIQ, contrario a las minorías raciales de sus países. Tiene un componente xenófobo y misógino muy, muy fuerte, que de alguna manera todo este combo logra interpelar de manera exitosa a los perdedores de la globalización, que generalmente son en su mayor medida blancos, de clase media, media baja, tanto rural como urbana, que vienen sintiendo mermados sus ingresos debido sobre todo a la pérdida de puestos de trabajo, a causa justamente de la globalización, la delocalización de fábricas que se han ido debido a los costos laborales más bajos, se han ido al sudeste asiático en su mayor medida, y han dejado destruidos los históricos centros urbanos de esta parte del planeta. Un caso paradigmático de esto es lo que pasó en Detroit, que hoy es una ciudad prácticamente fantasma, completamente destruida. Creo que dentro de este panorama, las categorías clásicas de izquierda y de derecha que utilizan sobre todo en Europa o en Estados Unidos para analizar la política internacional, si bien pueden seguir usándose, ya no alcanzan para comprender al mundo de hoy. Por eso creo que la dicotomía más importante es entre globalismo y antiglobalismo. Es una puja entre aquellos que se encuentran a favor de un mundo más abierto, tanto en lo económico como en los flujos migratorios, frente a quienes pretenden unas fronteras cerradas en el amplio sentido de la palabra, unas fronteras cerradas donde sí que circulen bienes y servicios con aranceles, controlados fuertemente por el Estado, pero donde no circula absolutamente nadie, no circulen personas, salvo que al gobierno le sirvan como mano de obra barata. Esto es lo que, por ejemplo, sucede en Estados Unidos, o lo que sucede en algunos países de Europa, caso Polonia o Hungría, donde gobiernan sectores de ultraderecha. En el libro se habla además de un personaje, Steve Bannon, un estadounidense, que fue asesor del gobierno de Donald Trump, sobre todo durante su campaña, asesor de Trump durante su campaña y del gobierno en los primeros meses. Se terminó yendo por diferencias profundas con lo que se conoce como el Deep State en Estados Unidos, con el Estado profundo, con sectores más del establishment que siguen manejando de alguna manera de grandes decisiones de los gobiernos. Y cuando se va del gobierno, Bannon lo que hace es fundar The Movement, el movimiento, que agrupa a todos estos partidos políticos, a todos estos sectores de ultraderecha, agrupa a partidos heterogéneos como puede ser la Lega de Matteo Salvini en Italia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría, a la ultraderecha de Ley y Justicia en Polonia. En América Latina, por ejemplo, el representante máximo del movimiento es
Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño y senador. También está Guido Manini Ríos, de la ultraderecha uruguaya, sectores ligados al gobierno de Áñez en Bolivia. Hay toda una interrelación entre este tipo de gobiernos, de movimientos políticos, y por eso traté en el libro de echar un poco de luz sobre quién es este hombre, sobre quién es Steve Bannon, que de alguna manera en los últimos meses ha tenido también algunos intentos de empezar a ingresar o empezar a hacer pie en Argentina. En algún momento tuvo reuniones con sectores de la ultraderecha de Gómez Centurión, Cynthia Houghton, se había juntado con estos sectores marginales, pero su idea es ingresar de alguna manera dentro del movimiento nacional justicialista, va a intentar de alguna manera ingresar acá, por eso es interesante, importante saber quién es, saber cuáles son sus ideas y poder de esta forma combatirlo y no dejar que ingrese como sí lo viene haciendo en otros países del mundo. Lo que hacen este tipo de movimientos ultraderechistas, de extrema derecha, populistas de derecha, llámese como uno quiera adjetivarlos, unifican demandas democráticas, como las que explica, por ejemplo, la CLO, es decir, reclamos aislados que pueden ser conservadores, reaccionarios, anti-igualitarios, son demandas que no son satisfechas por la política tradicional y que pueden unirse con otros reclamos incumplidos. De esta manera se produce acá una relación de equivalencia donde sectores que pueden no compartir nada en un principio, o que incluso hasta pueden oponerse entre sí o ser contradictorios, se terminan unificando detrás de un líder o de un movimiento, siempre y cuando tengan este sustrato común. Esto es lo que pasa claramente con el movimiento que está formando Trump en los Estados, que ha formado Trump en los Estados Unidos, que se escapa a lo que son las bases tradicionales del Partido Republicano. Hay gente que nunca fue a votar, hay incluso gente que hasta hace poco votaba al Partido Demócrata, y hoy acompañan a Trump y constituyen un núcleo duro muy, muy fuerte. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Italia con Matteo Salvini, donde ha ganado elecciones parlamentarias en zonas del sur de Italia que históricamente ganaba el Partido Comunista, que fue siempre muy, muy fuerte electoralmente en Italia, y que ahora todo ese electorado se ha corrido hacia la derecha de Bannon, de Bannon y de Salvini, porque encuentran en Salvini a alguien que le habla a los trabajadores, que le habla a los perdedores de la globalización, a los que quedan afuera, y de esta manera logra articular un sector profundamente heterogéneo detrás de este tipo de líderes políticos. Como bien decía Fede antes, el papel del Papa Francisco creo que es muy importante en este sentido. Es un poder, un foco contrahegemónico muy, muy importante el Papa Francisco, tanto contra la globalización imperante, contra la globalización homogeneizadora y totalizadora, como contra este tipo de movimientos de ultraderecha y de rechazo a las minorías. Por eso no es casualidad que Salvini, cuando hacía sus actos en la última campaña en Italia, los cerraba rezando un rosario para que se vaya el Papa y para que entre un Papa italiano, decía él. Esto no es casualidad, tampoco es casualidad que Bannon se trate de erigir a sí mismo como el enemigo número uno del Papa Francisco. Es claramente un enemigo declarado de estos sectores, y por eso creo que también coincido con Fede, es fundamental leer hoy al Papa Francisco, entender su pensamiento filosófico, que no está para nada alejado de lo que es la doctrina del movimiento justicialista. El Papa Francisco es un hombre formado ideológicamente en la doctrina social de la Iglesia y en el peronismo en Argentina. Es un hombre que entiende como pocos, diría como prácticamente
muy pocos dirigentes mundiales de primera línea hoy entiende muy bien cuál es la disputa central hoy entre estos sectores, tanto de los que van hacia una globalización homogeneizadora, totalizadora, que deja constantemente gente afuera, que deja cada vez más perdedores, que deja un tendal cada vez más grande de gente sin capacidad ni de producción ni de consumo, contra este sector también, que se dirige supuestamente en defensor de los trabajadores, pero que termina siendo completamente falso porque no disputa el sistema capitalista de ninguna manera, no disputa el sistema económico neoliberal tampoco de ninguna manera, y el Papa Francisco tiene un discurso que rompe completamente con esto y que intenta avanzar o crear un sistema que incluya a las minorías, que incluya a quienes quedan afuera, un sistema político que se construya desde las periferias hacia el centro, y no al revés, no del centro a la periferia como ha sido hasta ahora, y también un discurso donde se creen puentes en lugar de levantarse muros. Por eso creo que es tan importante hoy escuchar, entender y comunicar el mensaje de Francisco más allá del credo religioso de cada uno. Creo que, bueno, sin más, le daría paso al compañero Manuel y, bueno, después estamos abiertos a contestar cualquier pregunta que vaya surgiendo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Sí, le vamos a dar la palabra a Manuel Valenti, que es licenciado en Relaciones Internacionales y es director regional de la CENAC. Les recuerdo antes que pueden ir poniendo las preguntas en el chat, así después las hacemos a los compañeros. Hola, ¿me escuchan ahí? Ah, pues me apareció un cartel, perdón, no sabía qué era. Eh, Buenas tardes a todos, la verdad que estoy muy contento de estar acá participando con ustedes de esta actividad. Eh, Continuando, ¿no? con la formación de cuadros, formándonos como cuadros políticos para el combate ideológico y para la construcción de poder popular, ¿no? Que le devuelva de una vez por todas al pueblo argentino la dignidad, la justicia social. Y empiezo con esto y agradezco a los compañeros la invitación a participar de este encuentro, porque me parece que estos ámbitos de formación son ámbitos de formación, de reflexión, de pensamiento colectivo para la acción política práctica. Y a veces, siempre repito esto, pero muchas veces parece que la acción política práctica cotidiana de cualquier territorio militante, de cualquier punto en el que uno esté militando, está íntimamente relacionado con la realidad nacional y por lo tanto con la realidad regional y mundial. Y me parece que para entender básicamente nuestro presente tenemos que entender de dónde venimos. Y en esto voy a citar a Gallego, que siempre plantea para entender dónde uno está posicionado, dónde uno está situado en tiempo de historia, es necesario entender de dónde venimos para saber dónde estamos, para plantear hacia dónde queremos ir. Y si uno piensa, digo, si pienso de dónde venimos como mundo, ¿no? Como humanidad, diría. ¿De qué escenario vinimos? ¿De qué movimientos geopolíticos, geoeconómicos venimos, ¿no? Y la geopolítica entendía no como algo abstracto, sino algo como muy concreto, de cómo la geografía no como un mapa vacío, sino la geografía como todo lo que tiene esa geografía, sus recursos naturales, sus caminos, su población, su desarrollo científico-tecnológico, sus rutas marítimas, sus mares, influencian en las decisiones políticas de los estados, en las decisiones de vida de los estados. Y si uno mira el mundo en el que estábamos, el mundo en el cual veníamos era un mundo donde
estábamos en una transición de un mundo con una potencia mundial global en todos los sentidos, económica, política, cultural, militar y científica, que era Estados Unidos, digo que la han sufrido todos los pueblos del mundo, con el consenso de Washington, podríamos decir, con la expansión global del neoliberalismo como modo de vida, pero que estaba encontrando límites, estaba entrando en una etapa de declive relativo y el ascenso de un mundo multipolar con una principal potencia que era China en ascenso, especialmente en el plano económico y en el plano científico-tecnológico. Digo, China era la principal economía del mundo. El principal aliado comercial de los 200 países de la ONU, 180, China era el principal aliado comercial, siendo el país que más patentes estaba llevando adelante en los últimos años, las patentes que en definitiva son la expresión del desarrollo científico-tecnológico, no más que otra cosa, y que incluía todos los años alrededor de 30, 40 millones de personas a la clase media y que había sacado de la pobreza a 1.200 millones de personas. O sea, un desarrollo humano, material, pocas veces visto en la historia de la humanidad. Que obviamente generaba tensiones en todas las partes del mundo, ¿no? En como decía, declive relativo a Estados Unidos, ascenso de China como potencia global, que generaba una disputa geopolítica, geoeconómica y tecnológica entre ambas, digo, concreto, el caso Huawei, la política exterior de Estados Unidos, encabezada por Trump, de evitar que esta vanguardia tecnológica que lleva adelante China y sus empresas en todo el mundo para desarrollar una nueva tecnología, Estados Unidos trata de evitar que China ingrese. Inclusive eso se planteó acá en la Argentina. Digo, ¿no? Si uno mira cuál fue la política exterior de Estados Unidos hacia Argentina con respecto a las limitaciones de China, bueno, durante el gobierno de Macri, que derribe el acuerdo de asociación estratégica, la construcción de las dos principales represas que tenía nuestro país, la principal obra pública de China en el mundo, desandar el camino de la construcción de centrales nucleares, es decir, todos desarrollos estratégicos. Por otro lado, la Unión Europea, que si se la toma como totalidad es la principal economía del mundo, pero que se encontraba, podríamos decir, en un declive relativo ante el ascenso de China y el ascenso de otras potencias regionales como Rusia, India o las economías del ASEAN como potencias económicas o energéticas y militares como Rusia, especialmente. En definitiva, lo que estábamos viendo, hay un escritor francés, que es historiador, se llama Fernand Braudel, que hablaba de las ondas largas de la historia. En definitiva, lo que veníamos viendo era que si con la llegada de los europeos a América y la conquista se iniciaba el mundo, la historia del mundo geopolítico con centro en el Atlántico, en el Océano Atlántico, lo que estábamos viendo es un giro del centro geopolítico del Atlántico hacia el Pacífico. Y que esto podríamos decir que es el movimiento subyacente que venía dándose a nivel, podríamos decir, de largo plazo y que se venía expresando con fuerza, podríamos decir como punto de inflexión en la historia, del año 2008. La crisis financiera interna en Estados Unidos, que luego se replicó en Europa y en todo el mundo, y el ascenso marcado de China y las potencias regionales, como le decían, ascenso, con la conformación del BRICS. ¿Qué pasó? Digo, yo nombré la crisis del 2008. Digo que en definitiva fue una expresión de la crisis del modelo de acumulación económica impuesto a nivel mundial que venía dándose desde los 70, que era el neoliberal. Que el neoliberalismo básicamente se basó en la producción de cadenas globales de valor, es decir, las multinacionales poniendo la producción fuera de los países donde era la casa matriz, Estados Unidos y Europa principalmente, donde era mano de obra barata, y después, por otro lado, como elemento sustancial, la desregulación financiera. Digo, la desregulación financiera es uno de los elementos clave por el cual el neoliberalismo
y el mundo de cadenas globales de valor es posible. Y con eso las guaridas fiscales. ¿Por qué? Porque básicamente producen en países de mano de obra barata y con la liberalización financiera se pueden llevar las riquezas de nuevamente a sus países, o más aún, ponerla en paraísos fiscales o guaridas fiscales donde prácticamente no pagan impuestos, llevando a un mundo que es el mundo al cual vivimos hoy en día y que del 2008 se fue agudizando, que fue, o el que denominamos, del de las tres planos de la desigualdad. ¿Por qué tres planos de la desigualdad? Un mundo donde cada vez era más injusto, donde cada vez los más ricos eran más ricos y los pobres cada vez más pobres. Digo, el mundo donde existía una clase media grande, donde al menos donde había menos pobreza, que era ese mundo industrial, de producción industrial. El mundo de valorización financiera y de concentración de la riqueza llevó a que el 1% de la riqueza, el 1% más rico del mundo en el año 2018 tuviera el 50% de las riquezas a nivel mundial. También llevó a que, porque la crisis del 2008 mostró una crisis del sistema, pero en definitiva se resolvió no con un cambio en el sistema, sino con una agudización de las tendencias de concentración de la riqueza, de mayor desigualdad entre los estados, donde los estados más fuertes, los estados más ricos, más poderosos, concentraron cada vez más la riqueza. Y después, por otro lado, algo que ya se venía dando de los 70 y de los 90, que era un fortalecimiento de las regulaciones estatales en favor de los grandes capitales, en desmedro de la capacidad de los estados de intervenir en la economía en los sectores claves. Entonces, desde el 2008 en adelante, y esto quiero ir hacia el escenario con el cual hoy estamos viviendo, porque este es del mundo del que venimos, y para dar solamente algunos datos. A 2019, el mundo que había vivido una crisis enorme, que Argentina, con el gobierno de Cristina, había logrado, podríamos decir, salir relativamente airoso, mitigar los efectos mediante ¿qué? Incentivo e inyección económica para reactivar la economía, regulación del sector financiero para evitar la fuga de capitales y el Estado interviniendo fuertemente ¿para qué? Para generar empleo, generar intervención en sectores estratégicos. Se nacionalizó el ANSES, se nacionalizó YPF, se lanzaron satélites al espacio, lo pongo como ejemplos, donde un mundo que había un solo motor, podríamos decir, que era China y el sudeste asiático, en el 2019 había tenido su crecimiento más bajo desde la crisis del 2008, o sea, estábamos en un mundo que ya estaba estancado, donde Latinoamérica no había crecido, donde la industria no había crecido a nivel mundial en el año 2019. Es decir, estábamos en un mundo realmente estancado. Un mundo que naturalmente, es decir, si solamente la riqueza sube y no se reparte, la rueda de la economía no funciona. Entonces, por un lado tenemos, como le decía, estos planos de la desigualdad, y en el plano geopolítico, porque siempre se van entrecruzando, el plano geoeconómico, geopolítico, y por otro lado el plano internacional, regional y local. El ascenso de China, el aumento de la preponderancia de China y su aumento de relacionamiento con Latinoamérica, y la pérdida de terreno de Estados Unidos como potencia global también la llevó desde el año 2008 a buscar, a reafirmar su influencia en lo que ellos denominan su patio trasero, que somos nosotros. Esto es algo que sabemos todos. La ola injerencista, golpista, que se expresó no solo, de distintas formas, porque las tácticas del imperialismo no es una. Lo hizo a través del lawfare, lo hizo a través de la acción de desestabilización a través de servicios de inteligencia, lo hizo a través de golpes casi militares, como el de Bolivia. Casi militares porque hubo una desestabilización integral ahí, ¿no? Golpes institucionales como el de Brasil. Entonces, en ese mundo que estaba estancado, que ya se encontraba disputa, nuestra región era una región en disputa ya en ese momento. Donde los gobiernos neoliberales y alineados con Estados Unidos venían en ascenso,
y, podríamos decir, la victoria de López Obrador en México y la victoria del peronismo en Argentina encendía una luz de esperanza, no solo para los pueblos de sus propios países, sino para la región. A ver. Entonces, me parece que pensando en dónde estamos hoy, y de esto hablaba Cristina, y es de lo que hablaron Fede y Gonza, digo, el ascenso de los gobiernos en los países centrales, ¿no? Este es el principal problema de los gobiernos xenófobos, racistas, que dicen que son antiglobalistas, pero en definitiva no cuestionan el principal elemento de la globalización, que es la liberalización financiera. Es decir, hablan de proteccionismo, pero en realidad de lo que están hablando es nos tenemos que proteger de la supuesta invasión de que los, podríamos decir, de que los inferiores, los negros, los pobres, los subdesarrollados nos roben el trabajo, y tenemos que volver a revitalizar la nación blanca, pura, prístina, en detrimento de ellos. Pero no cuestionan el sistema, como bien se decía acá, no cuestionan la base del sistema, que es el liberalismo financiero mundial. Es decir, son proteccionistas comerciales a medias, pero son liberales financieros. Y en nuestras regiones, en las regiones periféricas, podríamos decir que ese antiglobalismo, supuesto antiglobalismo, se expresa en Brasil justamente de la misma forma. Son conservadores sociales, pero liberales económicos y liberales financieros. Son elitistas, son oligarcas, digo, son más un estilo Pinochet, una renovación del pinochetismo de los Bolsonaro, o yo me animaría a decir Macri en Argentina. Son la expresión de ese neoliberalismo que se regenera de distintas formas y de distintas expresiones a nivel mundial. Porque mientras no se cuestione el liberalismo financiero, mientras no se cuestione la desigualdad y la distribución de la riqueza, no va a haber en Argentina, justamente el peronismo lo que logra encarnar es la visión antisistémica del neoliberalismo, que fue lo que nosotros expresamos en la campaña y fue el rechazo mayoritario en las elecciones. Y la pandemia, digo, vino podríamos decir, a dar un golpe en el centro del corazón de ese sistema del modelo neoliberal, que es de cadenas globales de valor, que son estas empresas multinacionales que van produciendo en distintas partes y venden los productos manufacturados, que no podían comerciar, y por otro lado, afectaba la capacidad de oferta y de demanda, es decir, de consumir y de ofrecer. ¿Por qué? Porque la gente no puede salir de sus casas, porque como no hay remedio, digo, estamos ante una pandemia única en la historia, o al menos en el siglo XX, digo, apunta contra el centro del sistema. Entonces, cuando uno ve la caída, la crisis, es tan rápida y repentina, porque la crisis ya estaba latente y porque por el otro lado le pegan el corazón al sistema. Entonces, si uno mira a nivel local, con el país que asumimos, que era un país hiperendeudado, un país con una crisis social económica producida por los 4 años de gobierno neoliberal de Macri, tenemos un gobierno que, digo, me parece que tenemos que sentirnos orgullosos y también tranquilos de que tenemos un gobierno que sanitariamente y humanamente ha logrado cuidar a nuestra población. Digo, porque si uno mira en la región, que tiene estados hiper debilitados y en su mayoría con gobiernos neoliberales que han digo, caído en la falsa contradicción entre salud y economía, porque no hay contradicción real entre salud y economía, porque el problema, como dice el presidente, no es la cuarentena, es la pandemia. ¿Por qué? Porque básicamente también la gente tiene miedo de salir porque tiene miedo a contagiarse, porque es lo que pasa cuando no hay controles. Digo, la crisis se vive más agudamente en esta región y nuestro país, en el contexto de fragilidad que se encontraba, logra sostener
mantener la situación sanitaria y yo diría que, digo, no me quiero imaginar, digo, es contrafáctico, pero ¿qué pasaba si gobernaba Macri en esta situación? Me parece que es una obligación pensar en eso. Entonces, pensando en ese dónde estamos, que es contexto de pandemia y crisis económica mundial, y una región, podríamos decir, en la cual no hay aliados, más allá de Bolsonaro, digo, de López Obrador, Bolsonaro no, donde estamos en un proceso de renegociación de deuda muy, muy complejo, pero que se está buscando garantizar la soberanía nacional y como bien decía Fede, estamos enfrentando, podríamos decir, al gran emergente de la crisis del 2008, que fueron estos fondos de inversión, como es BlackRock, Vanguard, que tienen un control sistémico sobre la economía, es decir, tienen una capacidad de influencia hasta sobre las grandes corporaciones que podríamos decir que eran las que ponían las reglas a nivel mundial y que justamente, digo, están teniendo un rol fundamental porque justamente son parte del centro de la toma de decisiones. Entonces, si pensamos, y voy a cerrar con esto, así vamos camino a los compañeros para entrar en el diálogo, en la charla, hacia dónde vamos, digo, me parece que si ya había incertidumbre en el mundo en el que nos encontrábamos en diciembre de 2019 o enero de 2020, parece que la pandemia viene a agregar un grado de incertidumbre de cuál va a ser el rumbo del mundo, hacia dónde va a ir, pero que me parece que nosotros tenemos ciertas certezas de las cuales aferrarnos, que tienen que ver con el mundo hacia el cual queremos ir. Digo, porque una crisis naturalmente genera problemas, pero parece una frase hecha, pero también oportunidades, digo, porque esto también lo ha planteado Alberto en la reunión del G20. Necesariamente, esta crisis se vive de esta manera por lo que decía, por el sistema tan desigual, por el capitalismo tan desigual, tan salvaje que nos trajo hasta este lugar. Digo, porque tenemos que ser conscientes para que haya una salida donde haya más dignidad, hay que cambiar cosas. Y eso es lo que planteó Alberto. Necesariamente tenemos que cambiar reglas a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local para garantizar un mundo donde haya más igualdad en los tres planos. Entre los estados, a nivel social, ¿no? Y también que el Estado, como lo está haciendo en este momento, como le pide el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a los estados, no solo en la pandemia, sino en la vida general de los pueblos y de la humanidad, tenga un rol preponderante en las decisiones estratégicas de la vida de los pueblos. Así que bueno, gracias compañeros por la oportunidad de estar acá hablando con ustedes y abierto a preguntas. Muchas gracias, compañero. Gracias a los tres expositores que nos han sabido hacer entrar en las dimensiones de la globalización, tanto históricas, tanto mundiales y regionales, y también culturales. Ahí hay algunas preguntas. Hay dos preguntas, una del compañero Juan Pintos, otra de Anita, que me parece que por ahí están relacionadas. Las voy a leer a ver si después vemos quiénes las pueden responder. ¿Qué puntos de apoyo pueden tener estos focos de poder contrahegemónico, como el que encarna Francisco, en el continente, ya sean estados o dirigentes? Creo que más allá de los condicionamientos externos, hoy somos uno, principalmente por la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, pero me cuesta identificar esto en América. Y Anita nos pregunta, en el marco de esta transición de poder inusual de Occidente a Oriente, es decir, el declive de Estados Unidos y el ascenso de China, ¿podemos decir que van a volcar al resto del mundo su disputa? ¿Cómo va a ser esa disputa en nuestra región, regionalmente? ¿Es posible esbozar un diagnóstico más o menos riguroso de cuáles van a ser las consecuencias de esa disputa? No sé, ¿hay quien la quiere contestar? Si quieren... Manu, si querés vos primero. No, dale, Gonza, dale. Dale. No, yo
respecto de, bueno, primero la primera pregunta, en la región o en América Latina, claramente hoy un foco de poder contrahegemónico, por supuesto, es Argentina, con la conducción tanto de Cristina como del presidente Alberto Fernández. Y Alberto lo ha dicho varias veces, su principal aliado en el continente es Andrés Manuel López Obrador en México. Tiene una situación regional realmente muy complicada. Hoy América Latina tenemos gobiernos, por la ultraderecha en Brasil, la ultraderecha golpista además, cívico, policial y militar en Bolivia. Tenemos una centro-derecha liberal en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Chile. Es una situación realmente muy, muy compleja donde estamos completamente rodeados y tenemos la particularidad de que López Obrador, si bien tiene un discurso más cercano a lo que podría ser un movimiento nacional y popular, como lo entendemos nosotros, tiene la particularidad de que está al lado de los Estados Unidos y de que México sin los Estados Unidos prácticamente no puede sobrevivir debido a las características económicas de interdependencia que existen entre ambas economías, entre ambos países. Un signo de esto es que la semana pasada estuvo López Obrador en Estados Unidos en una reunión con Trump y lo llenó de elogios. Cada vez que pudo habló de Trump como si fuera su amigo de toda la vida, como si estuviera haciendo un gobierno maravilloso. Entonces ahí nos encontramos también con una barrera debido a la lejanía que tenemos de México y de López Obrador para poder crear un foco popular, crear un movimiento integrador en América Latina, como el que fue el que tuvimos a principios, a mediados de los 2000, tenemos una barrera grande ahí. Respecto de la segunda pregunta, que después Manu seguro puede ampliar también un poco más, creo que la disputa entre Estados Unidos y China claramente ya se estaba dando previa a la pandemia. Es una disputa que tiene que ver con lo comercial, también con lo tecnológico, se estaba dando a partir también de la carrera tecnológica por el 5G, por las redes de las empresas privadas chinas. El rol de Huawei acá es muy, muy importante. La semana pasada hubo una decisión del gobierno británico, por ejemplo, de a partir de este año hasta 2027 va a retroceder cada vez más Huawei hasta que se quede sin redes en el Reino Unido. Esto es parte de la disputa entre Estados Unidos y China, y acá en la región también se está dando. Se está dando en Argentina y sobre todo en Brasil, donde China ya es el principal socio comercial de ambos países, y por supuesto esto Estados Unidos lo está viendo como un nuevo foco de conflicto. Hoy en Brasil tiene a un gobierno amigo, Trump, que es el gobierno de Bolsonaro, y tiene por supuesto una situación más compleja en Argentina. Pero la disputa ya se está dando tanto en América Latina como en el resto del mundo. Bueno, la verdad, muy buenas las preguntas. Voy a conectar las dos. Creo que Gonza ahondó bastante, pero me parece que, a ver, que estemos en un contexto de disputa hegemónica, hay que tener muy en claro que no, por más que se habla mucho en los medios de comunicación, sobre una nueva guerra fría, no estamos en un mundo en el cual el mundo se divide en dos bloques alineados y uno tiene que decidir dónde alinearse, sino que son, podríamos decir, no estamos en ese mundo, estamos en un mundo donde Argentina tiene que buscar sobre todo garantizar sus intereses nacionales. Esto implica no entrar en alineamientos automáticos con ninguna potencia mundial, pero tampoco entrar por el mundo en el que nos encontramos, en un mundo que pensemos que va a estar construido por alianzas, podríamos decir, de cercanía ideológica. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que garantizar los intereses permanentes de la nación, que entre ellos están los intereses económicos y por otro lado los intereses también políticos. En Brasil gobierna Bolsonaro, pero hoy, hasta hace poco era el principal aliado comercial, hoy es el segundo, por la caída de las exportaciones
industriales y por la caída económica de Brasil. Entonces, hay que moverse con una inteligencia y podríamos ir con una habilidad. Perón hablaba siempre y decía, ¿se tiene la inteligencia o la fuerza? Para aquellos que no tenemos la fuerza, tenemos que tener, la fuerza está en la inteligencia de nuestra política. Y la inteligencia de nuestra política es tener la capacidad de tener relaciones con todos los países del mundo y establecer lazos estratégicos con aquellos que más nos convienen. Por eso me parece que es importante, como decimos siempre, revitalizar la relación estratégica con China y Rusia, dos potencias que podríamos decir que le hacen bien al proyecto mundial de que no haya una nación que decida las reglas por todos y que se las imponga. Digo, pero también un mundo sin reglas es el peor de los mundos para cualquier nación semiperiférica como la nuestra. Es decir, donde solamente rige la ley del más fuerte, solo salimos perdiendo. Entonces, es importante, por eso decía, establecer un modelo de desarrollo, un modelo de justicia social y de dignidad basado a los intereses y las formas específicas que más le sirvan a la Argentina, que no tienen que ser copiadas de ninguna otra nación del mundo, porque el modelo exitoso en China no necesariamente es exitoso tal cual así para nosotros. Ni el modelo escandinavo, ni el modelo europeo, ni el modelo, digo, los modelos que siempre, no, digo, siempre es una creación propia, donde la política exterior está al servicio de la política nacional. Que uno tenga un aliado estratégico no significa ni que copie ni se alinee automáticamente, y lo que sí me parece muy importante es que esto que decían por acá de, naturalmente en esa disputa, es muy importante que Argentina no entre en un alineamiento automático con ninguna de las potencias en disputa, sino que logre garantizar sus intereses. Entonces, creo que si uno pensara la tercera posición hoy, que sería la autonomía, es esa. No sé si se entendió o... Sí, perfecto, compañero. Acá tengo otra pregunta de Leila y Tomás, que nos preguntan, pensando en estos populismos de derecha que logran canalizar a través de sus discursos de odio y exclusión el malestar de ciertos sectores, ¿en qué medida es posible desde el peronismo generar un discurso que los represente sin odio y sin exclusión? Y principalmente, ¿qué herramientas comunicativas y políticas encontraron para ser eficaces en la interpelación de estos sectores? ¿Podríamos también nosotros utilizar alguna de ellas resignificándolas desde nuestra filosofía? Bueno, puedo Adelante. responder ahí sobre esta. Lo que pasa es que no veo a todos. Dale, mano. A mí me parece que, a ver, los nacionalismos xenófobos, racistas, excluyentes, como dijo Cristina en el 2008, en la reunión de Cannes del G20, la primera reunión del G20, donde justamente se venía una crisis económica que ella planteaba, si los países del mundo, los grandes estados, no hacen nada para contener socialmente a sus poblaciones, dice, estamos generando el caldo de cultivo como fue el surgimiento del nazismo y del fascismo en el principio del siglo XX. Porque básicamente, ¿por qué surgen? Porque está la teoría de la explicación de que surgen por la inflación. Digo, eso es la teoría neoliberal. Pero, ¿por qué surgen? Básicamente porque eran pueblos que producto de la posguerra, son explotados por el sobreendeudamiento y se viene un ajuste brutal en contra de sus poblaciones y que la respuesta es decir que el problema es los negros, los judíos, los demás países de Europa, porque son países de una historia colonial e imperialista. O sea, el problema es el otro, el de afuera. En los países como el nuestro, podríamos decir que el movimiento conservador, a excepción de, podríamos decir, Brasil, que es un país de historia imperialista también, digo, el racismo, lo que Bolsonaro expresa es el proyecto histórico de la élite oligárquica brasilera. O sea, Bolsonaro no es nada nuevo en la historia de Brasil, es el resurgimiento
del nacionalismo oligárquico, clasista, racista, ofensivo que existió en el Brasil, históricamente. Lo que pasa es que en Brasil, después de la dictadura, lo que sucede es un consenso social, podríamos decir, para donde los sectores poderosos de la población participan de los partidos políticos. Y como entran en crisis porque le dejan de dar respuestas a las poblaciones, resurgen estos nacionalismos ofensivos, racistas y xenófobos, ¿no? Porque lo que pasó en muchos países de la región, y ahora voy a contestar a esto que estaban preguntando, es que los partidos populares fueron cooptados por los sectores neoliberales y como dejan de dar respuesta, la supuesta respuesta es el otro, el de afuera, pero no. Me parece que la lección está en que nosotros tenemos que ser capaces de expresar, como lo hicimos en las elecciones, pero seguir haciéndolo, cómo encarar un orden justo para la nación argentina y para todos los que allí viven. Y que me parece que se expresó muy claro y se expresa muy claro en nuestro sistema de valores y en nuestro modelo y nuestro proyecto económico basado en que el problema es el neoliberalismo, el problema es la indiferencia, el problema es el sálvese quien pueda, donde me parece que el proyecto neoliberal, el proyecto conservador, racista, está expresado hoy en el macrismo muy claramente. Que es el proyecto que históricamente expresó a un tercio de la población, donde está el conjunto de ganadores, que es la oligarquía argentina, los poderes económicos concentrados, sus aliados extranjeros, y los sectores de la población que bajo la colonización cultural, el sometimiento político, ideológico, participan, por más que no sean beneficiarios directos de ese sistema, participan de la consecución de ese sistema y lo apoyan. Entonces me parece que nuestra tarea es cómo logramos, me parece bien esto de cómo logramos ser no sectarios, sino abarcativos y convocantes en nuestra forma de convocar a la construcción de un orden justo y digno para todos en el que todos tengan lugar. Donde me parece que no tenemos que dejar de lado ninguna de las demandas que tiene la población, que son, digo, donde podríamos ir donde la derecha hace mella, que tiene que ver con la seguridad, con la, podríamos ir con el trabajo, con la dignidad. Me parece que el peronismo ha tenido una historia de justamente por eso hablo de garantizar un orden justo, porque en definitiva, donde hacen mella estos nacionalismos xenófobos racistas, que es al desorden neoliberal, proponen un orden, pero un orden totalmente injusto, opresivo, represivo, excluyente, en el cual nosotros no tenemos que caer en ningún momento. Nosotros ante eso tenemos que responder con dignidad, justicia y paz, me parece, porque eso es a lo que nos están proponiendo a llevarnos, a un clima de podríamos decir, de polarización violenta de la vida social. Que es lo que vimos en la marcha del 9 de julio, con la violencia hacia los periodistas, con la violencia y las amenazas hacia las madres. Digo, me parece que en eso también entra el debate, digo, porque ya que vamos al debate de lo que hablaba Fede, hoy más temprano en eso está el debate, cuál es la alianza política y social que tenemos que construir para construir un orden justo. ¿Con qué sectores del capital nos podemos aliar para construir ese orden justo? Que me parece que es lo que advertía Cristina, o sea, si creemos que con el G6 vamos a arribar a la construcción de un orden justo y digno para todos, me parece que no me equivocar. Eso significa que no haya que incluir sectores del capital, inclusive del gran capital dentro de ese, podríamos decir, ese frente político y esa alianza política, social, nacional, parece que sí. Y me parece que mientras nosotros seamos lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente contemplativos para ver cómo construimos ese frente político para construir un orden nacional justo, no va a haber posibilidad de que las visiones racistas, xenófobas y violentas hagan mella en el seno de la sociedad. Siempre me parece que es una amenaza latente, algo que están logrando inculcar y provocar.
Pero ahí está el desafío de la política, ahí está el espacio de la política y cómo nosotros trabajamos cotidianamente en cada uno de nuestros frentes para lograr convocar. A diferencia, comparto lo que decís, Mano, y a diferencia de, de otros países del mundo donde han logrado construir una potencia electoral muy importante, este tipo de movimientos de ultraderecha, xenófobos, racistas, de contrario a las minorías, lo que pasa en Argentina es que las demandas populares, las demandas de los trabajadores, de los sectores populares, ya son atendidas por el peronismo, y históricamente no fueron atendidas por el peronismo. Entonces, es más difícil que se pueda construir un movimiento de este estilo. Respecto a la otra pregunta de cómo logran tener esta cantidad de votos, esta potencia electoral, este tipo de discursos, las redes sociales, Internet y las redes sociales y los foros juegan un rol muy, muy importante en esto. Los foros de Internet, de discusión, de teorías conspirativas, de discursos de odio, juegan un rol muy, muy importante, y eso en Argentina lo estamos viendo en el último tiempo. La marcha del 9 de julio fue un exponente de esto, las marchas anticuarentena de todos los sábados, los domingos que vienen en los últimos 2 meses, 2 meses y medio, también son un exponente de esto, el discurso inclusive hasta anticientificista, antivacunas, el discurso negacionista de la pandemia, se mezclan todo este tipo de discursos y se termina creando las condiciones para que alguien venga y agrupe estos sectores. Lo que dice Bannon, por ejemplo, es que no importa quién representa esos sectores, siempre y cuando en la sociedad haya terreno fértil para este tipo de ideas. O sea, primero hay que construir el clima político y social para que estas ideas tengan aceptación, y después el dirigente aparece. Eso es lo que tenemos que estar atentos en Argentina, de dar respuestas y ver cómo se sigue incluyendo a quienes van quedando fuera, y especialmente después en la pospandemia, después de la crisis económica que va a sobrevenir después de la pandemia, para que no terminen cayendo en las garras de este tipo de sectores o de este tipo de discursos, que no se terminen viendo representados por ellos. Puedo agregar una cosita, a ver, para sintetizar, agregándole 11 me parece clave, que es los sectores que acumulan, podríamos decir, los conservadores, los violentos y demás, es el PRO. Es Mauricio Macri, es Patricia Bullrich, es Fernando Iglesias. Digo, de ahí vienen las instigaciones y hostigaciones violentas que buscan dividir al seno del pueblo argentino. Entonces me parece que nuestra política tiene que estar puesta en evitar que por ahí se construyan las mayorías. Digo, porque el enemigo está claro y es ese. El enemigo político de la patria es ese. Está claro. Yo creo que en el último tiempo, sobre todo ahora desde la oposición, en el último tiempo ha sido este sector del PRO, Macri, Bullrich, Iglesias, sobre todo Mauricio Macri, el que se ha inclusive radicalizado el discurso, no se muestra más como alguien de centro, como intentaba mostrarse en la campaña de 2015, sino que directamente trata de apelar a este núcleo duro y a este tipo de discursos. Yo creo que Macri apuesta a él a liderar a este sector, y por eso se ha radicalizado también mucho más el discurso en el último tiempo. Nos preguntan el tema de Venezuela, ¿cómo encajan nuestras relaciones? ¿En qué sentido? Supongo que tendrá que ver con las relaciones comerciales en esta multipolaridad de la que estaban hablando, pero bueno, si no, le pedimos al compañero que la amplíe un poquito más. Dale. No sé si querés ir leyendo otra y Hay otra pregunta, sí. ¿Podremos construir la fuerza popular para no necesitar ese G6 para reactivar la economía? Y para impedirles que nos destruyan como proceso de reconstrucción desde la base social, creo que acertar en eso va a ser la mejor forma para contrarrestar el discurso de la derecha y fortalecer el Estado en todas sus expresiones. Es de Pablo Honecker la pregunta. A ver, me parece que por un lado hay que mirar los movimientos tácticos y los movimientos estratégicos. Digo, y en esto tomo algo que escuché y que me pareció una
editorial muy buena de Navarro el otro día en la radio, por si alguno la escuchó, para escuchar repetido algo de lo que dijo, algo que me parece que es clave. Que lo que Alberto mostró en esa foto ahí no es la alianza político-social con la cual vamos a construir la patria justa, libre y soberana, sino que hizo una demostración de poder ante la marcha del 9 de julio, que era una marcha desestabilizadora y que intenta buscar la polarización violenta en la Argentina. Entonces, inclusive, digo, son factores de poder real y existentes en nuestro país, mientras los cuales, como bien decís Pablo, o sea, mientras no construyamos una fuerza político-social, económica, donde el Estado va a ser clave, que es lo que buscan limitar todo el tiempo, digo, porque ¿por qué el ataque constante ante la intervención del Estado en Vicentín, en el comercio exterior, en la política industrial, en los sectores estratégicos? Porque justamente en los países dependientes, semiperiféricos como los nuestros, si el Estado no interviene y podríamos decir, vuelca su fuerza hacia la construcción de un poder político que redistribuya la riqueza, desconcentre la economía, evite el injerencismo extremo en los sectores estratégicos de los factores extranjeros, es imposible la construcción de un país más justo. Entonces, si el Estado está al servicio de eso, y es el articulador de esa alianza entre trabajo, pequeña y mediana industria, industria más grandes, contrapropistas, grandes industrias, atadas a los destinos de la nación, y va, podríamos decir, avanzando a medida que las circunstancias y las correlaciones de fuerza lo permiten, va construyendo, podríamos decir, una distribución más equitativa del poder político y económico de nuestra nación, porque lo que pasa hoy es que hay una sobrerepresentación mediática de los factores de poder y las versiones golpistas de la política, que no son mayoritarias hoy en día en nuestro país, una sobrerepresentación de los factores de poder económico, que no son el conjunto de la economía, digo, porque el 70% del trabajo en la Argentina son las pymes. Digo, hay una subrepresentación sindical, de pequeña y mediana industria, de sectores políticos, digo, que me parece que tiene que ver con discusiones de fondo integrales y estrategias que se tienen que ir dando en nuestro país. Digo, me parece que, aunque te aliaras solo con el G6, no gobernás. Digo, porque el PRO lo demostró. ¿Por qué? Porque en definitiva eso te lleva a un país más justo, más desigual, donde perdés el apoyo popular también. Y la única manera que tenían de ganarnos las elecciones era sacarnos de la cancha con artilugios leguleyos y parainstitucionales. Entonces, me parece que es clave eso, ser conscientes de que cuál es la alianza política estratégica que tenemos que construir y por otro lado ir entendiendo las acciones tácticas de gobierno que se van llevando adelante. Con respecto a la pregunta sobre Venezuela, el compañero sí afirma que tiene que ver en cuanto a las relaciones comerciales en este mundo multipolar del que estaban hablando anteriormente. ¿En qué nos afecta, digamos, a nosotros como proyecto de país? La realidad es que con el bloqueo económico y comercial, Venezuela, el comercio con Venezuela cayó en picada, con Argentina y con el mundo. ¿Por qué? Porque vos querés pagarle y como están bloqueados no podés. Y ellos te quieren pagar a vos y tampoco pueden. Entonces me parece que me parece que ese es un sitio del siglo XXI, está sitiado el país, está rodeado y el pueblo venezolano resiste con una entereza que es envidiable me parece que para cualquier país del mundo que se piensa en ser soberano. Y un pueblo que resiste ese embate imperialista desde hace tanto tiempo, me parece que es algo a destacar y a resaltar y a valorar siempre. Bueno, si queda alguna pregunta, que las pongan en el chat. No sé si los compañeros quieren hacer alguna exposición de cierre, alguna reflexión. Acá Tomás y Leila nos preguntan, entre estos dos modelos geopolíticos en tensión, ¿qué lugar cumplen los pueblos
en cada modelo, su historia, su cultura y su espíritu, particularmente en América Latina. ¿Podría ampliar un poco más? ¿En qué sentido, digamos, qué lugar cumplen los pueblos? ¿A qué se refiere exactamente, específicamente? Su historia, su cultura y su espíritu. Bueno, eso depende particularmente, por supuesto, de cada contexto. Este tipo de movimientos políticos tienen una inserción particular dependiendo de la tradición política de cada pueblo. Como decía Manu antes, no es casualidad que un Bolsonaro haya aparecido en Brasil. Bolsonaro no es nada nuevo en Brasil, es un exponente de algo que ya existía, y por eso tampoco es casualidad que un Bolsonaro, por ahora, por suerte, no haya aparecido tampoco en Argentina. Tiene que ver también con las características propias de la cultura política de cada país. Por supuesto, eso es fundamental a la hora de analizar este tipo de movimientos. A mí me parece que la pregunta de la compañera y el compañero está muy buena porque creo que siempre hay que recordar a Perón en esto, que los gobiernos pasan pero los pueblos quedan. Y que los únicos artífices de la construcción del destino son los pueblos. Si el pueblo no toma, por decir, la bandera de la liberación nacional, se organiza, se construye a sí mismo, se transforma en construye poder popular, podríamos decir, porque el Estado es un instrumento, no es el fin. Digo, si pensamos que por ganar las elecciones y tener el gobierno uno puede hacer lo que quiere, está muy equivocado. Ya lo dijo Cristina, el Estado es el 25% del poder, si queremos. La construcción del poder popular no tiene que permitir, podemos decir, completar con ese otro 25%, digo, porque la hegemonía es no ser la mayoría quizás necesariamente, pero sí ser la minoría más grande, es decir, el factor de poder decisivo e influyente para la construcción de un país más justo y digno para todos, digo, porque si algo lograron los chinos es construir un modelo propio en base a una revolución popular. Si algo lo que hizo Venezuela es hacer una revolución nacional popular propia y resiste. Cuba lo mismo. Vietnam lo mismo. Entonces, creo que el empoderamiento popular es parte de la tarea militante cotidiana que nosotros tenemos. Digo, que los únicos, o sea, si nosotros no somos conscientes de que el Estado no nos va a salvar, si nosotros no somos conscientes de que si nosotros no somos artífices de nuestro destino como pueblo, no como individuo, nadie nos va a salvar, nunca nos vamos a liberar del yugo colonial ni de los opresores oligárquicos de siempre. Entonces, me parece que eso es a lo que nos convoca Cristina todo el tiempo, es a lo que nos convoca Alberto, es a lo que nos convoca el Gallego, a construir organización política para el combate ideológico y la construcción de poder popular que le lleve felicidad al pueblo. Ahí la compañera Valentina Díaz creo que amplía esto que nos decís, Manuel, en consideración a los medios de comunicación con el rol que han estado cumpliendo en este último tiempo contra el gobierno, rebuscando en cada sector que se pudiera para desprestigiar y deslegitimar. ¿Cuál es nuestro rol como militantes y qué lucha podemos dar? Bueno, ahí me parece que voy a retomar un ejemplo histórico, pero no sé, Vietnam. Digo, todos vimos alguna película de Vietnam alguna vez, o de las montoneras federales. ¿Cómo era la lucha? Digo, ¿cómo era la lucha del pueblo vietnamita contra el imperialismo norteamericano? Ellos venían con los tanques, los aviones, el ejército era equipado, armado, y ellos era una táctica, podríamos decir, de guerra de guerrillas insurgentes, de pequeñas organizaciones dando la batalla con lo que tenían y como podían. Digo, medio como se decía San Martín, pelearemos en pelota si no tenemos nada. Y me parece que la batalla cultural comunicacional, en nuestro caso es así, hay que ser conscientes de la simetría y que nuestro trabajo cotidiano es la disputa cultural e ideológica en el uno a uno, en todos nuestros ámbitos y en todos los lugares. Digo, eso es la permanente. Y después también, digo, desde la política de construcción de consensos internos y
podríamos decir, y de fuerza política propia para modificar, digo, necesariamente el esquema de distribución de la palabra y de la voz en los medios de comunicación y en las redes sociales. Digo, eso me parece que es un debate que el gobierno anterior lo dio y lo dio con mucha fuerza e inclusive no se pudo destruir. Y entonces veamos que estamos hablando de un elemento, podríamos decir, sustancial de la construcción del poder, del poder concentrado. Entonces es una batalla principal de largo aliento en la cual nosotros tenemos un rol que cumplir en lo cotidiano, en lo táctico, como decía, y también en lo estratégico. Si les parece, hacemos la última pregunta, que es del compañero Manu Guicha. ¿Cómo entienden, compañeros, la resolución de la tensión entre integrar las diversidades, tanto culturales, étnicas, de géneros, y los libres movimientos inmigratorios con el fortalecimiento de las identidades populares construidas en base a las tradiciones y la historia común? Gonza, no sé si querés decir algo. ¿Vos querés primero o...? No, decís vos primero si querés, yo. Bueno, no, creo que eso tenemos el ejemplo más claro y el ejemplo más sencillo acá en Argentina. Eso lo hemos podido hacer con el peronismo, lo ha podido hacer Cristina. El movimiento nacional justicialista es un movimiento profundamente heterogéneo que ha incorporado los flujos inmigratorios en su momento, en el 45, de los flujos migratorios a principios del siglo XX, que mira sobre todo a América Latina, que mira hacia una integración regional. En las últimas décadas, en el último tiempo, que también ha incorporado las luchas de género, que ha incorporado todo este tipo de reivindicaciones y nuevas demandas, y más allá de las contradicciones propias que existen dentro del movimiento, dentro de las tensiones, ha sabido articular todo este tipo de demandas y darle un cauce democrático, darle un cauce nacional, popular. Creo que ahí está la respuesta en lo que se viene haciendo en Argentina. Manu también daba el ejemplo de ejemplos exitosos de países que han logrado hacer revoluciones nacionales con sus propias características y que les ha ido muy bien. El caso de Vietnam, el caso de China, son los casos paradigmáticos, el caso de Cuba, Venezuela lo está haciendo más allá de todas las dificultades. Creo que la fuerza está sobre todo en articular de acuerdo a las características propias de cada pueblo. Nosotros no podemos importar un modelo político para Argentina, nosotros ya tenemos el nuestro, que es el peronismo, y cada país tiene el suyo. Los chinos hablan de socialismo con características chinas. Nosotros tenemos que hablar de populismo con características argentinas, y eso es lo que es el movimiento nacional ya. Sí, coincido ahí con Gonza, me parece que la clave acá es voy a citar una frase no es una banda, sino un grupo de Chamamé que se llaman los Dimaguaré, que dicen ir hacia lo nuevo desde la tradición. Me parece que la clave acá es cómo nosotros vamos hacia lo nuevo desde nuestra tradición. Y nuestra tradición nacional, popular, es la del amor y la igualdad. La de básicamente recibir y acoger a todos con los cuales queremos construir un destino común. Y eso es la nación. Una nación es aquel todo conjunto que por historia, presente y destino compartido se construye a sí mismo en un camino contradictorio, con idas y vueltas, avances y retrocesos, inclusive conflictos, pero que en definitiva, digo, eso es lo que es nuestra gran diferencia con el nacionalismo imperialista ofensivo, que es cerrado, es excluyente, es elitista. Nuestro nacionalismo no. Nuestro nacionalismo recibe a todos aquellos personas, seres humanos, que quieran construir un destino común con nosotros. Vengan de donde vengan. Digo, porque me parece que eso es lo que pasó
en el principio del siglo XX, final del siglo XIX, y también lo que pasa ahora con la inmigración de las repúblicas hermanas limítrofes como de Bolivia y Paraguay, también de Venezuela. Entonces, me parece que esa es la clave. Esa es lo que nos diferencia y también estoy seguro que es lo que nos hace más grandes. Sí, el peronismo claramente es un nacionalismo de masa y un nacionalismo de exclusión. Eso lo diferencia profundamente de otro tipo de movimientos, de los movimientos que estamos hablando antes. Bueno, damos por finalizado el encuentro. La verdad que les agradecemos a los compañeros de la CENAC por las exposiciones. Voy a ser autorreferencial. La verdad es que fue buenísimo entender lo macro, lo micro, y ahora tengo ganas de que se levante directamente la cuarentena para salir a hablar con los vecinos, con la gente. Así que bueno, muchas gracias por estos espacios. Excelente a los tres, y bueno, esperemos vernos pronto en alguna otra formación regional. Un abrazo virtual. Abrazo, compañeros. Abrazo. Gracias.